Adelante. Adelante. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Sánchez. Estoy estudiando la carrera de Administración de Empresas y tengo una carrera terminada de sobrecargo. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Quién más se va a animar a presentarse? Si pueden prender la cámara, qué bueno, si no, no pasa nada. Entiendo que también no todos estamos en las posibilidades. Monse o Wendy, por ahí que se quieran presentar, alguna introducción breve. Yo, Monse. Adelante, Monse, gracias. Mi nombre es Montserrat Jacqueline Pulido Quirós y estoy inscrita en el primer cuatrimestre de Ciencias de la Educación. Y pues soy ama de casa y trabajo. Tengo 3 hijos y pues estoy intentando estudiar de nuevo después de casi 19 años. Qué bueno, felicidades. Nunca es tarde para estudiar y yo creo que el Centro Universitario Haller nos da una oportunidad, no solo a ustedes, sino también a nosotros como maestros de adaptarnos a este nuevo modelo donde no necesitamos ir presencial, ¿no? Que digo, con todo el contexto de la pandemia, pues eso se marcó más, ¿no? Pero qué bueno que este centro universitario pues le brinde la oportunidad a personas que pues no pueden trasladarse, ¿no? O que no tienen el horario, que no tienen el tiempo. Al final de cuentas, pues este método tan eficaz de estudiar a tu propio tiempo, pues también tiene ahí una variante interesante que después, si nos da tiempo, pues la vamos a poder analizar. Muchísimas gracias, Monse. Gracias, maestra. Yo, Miss. Adelante, Wendy. Gracias. Yo soy Wendy Dávila, estoy estudiando la carrera de Administración de Empresas, el primer cuatrimestre. Tengo una carrera de técnico en laboratorista químico y también tengo dermatología. Y trabajo y estudio. Muy bien, felicidades. Felicidades a los 3, digo, y a los que nos van a ver en el video, pues bueno, ya nos iremos conociendo en el transcurso de la materia. Pues esta es la clase introductoria. Les voy a compartir como primer paso el programa de la materia. Me imagino que ya los 3 tuvieron la oportunidad de verlo en el sitio, en la plataforma, pues. Sí. Muy bien. Les voy a compartir la pantalla. Me dicen si ven el programa. Creo que ahí está. ¿Sí? Bueno, pues acá está en términos generales. Me interesa un objetivo general y 3 objetivos específicos. Se los voy a ir leyendo y ustedes lo pueden ir leyendo al ritmo. El objetivo general de este curso propone una introducción a las metodologías de la investigación, centrándose en los procesos de construcción y desarrollo del proyecto de investigación. Eso no es otra cosa más que ustedes puedan tener una noción muy general sobre qué son las metodologías. Nos vamos a centrar en los procesos de cómo construir a lo mejor su proyecto de investigación o su ensayo o lo que sea, y cuáles son los pasos, ¿no? Porque sí es una metodología que se tiene que seguir y que, pues afortunado o desafortunadamente, es universal y tenemos que adecuarnos a ella, ¿no? Por ejemplo, el formato APA o el formato Vancouver, todas esas cosas las vamos a ir viendo. Los objetivos específicos, como les comentaba, son 3. El primero, analizar la formulación del problema de investigación, en este caso su problema de investigación, la definición de los referentes teóricos y empíricos, la adopción de enfoques y técnicas de producción de datos y los procesos de análisis e interpretación de los hallazgos. Como segundo punto, conocer las perspectivas cuantitativas y cualitativas de la investigación, analizando la problemática del registro, la medición y la interpretación de los datos en cada una de las perspectivas y considerando a la investigación y sus técnicas y herramientas como prácticas históricamente situadas. Ojo aquí, este punto es importante que le puse históricamente situadas porque la metodología no siempre ha sido la misma, lo vamos a ver ahorita en la segunda parte de la clase, ha cambiado desde sus primeras concepciones a la actualidad y es algo que se sigue modificando, ¿no? O sea, aunque los formatos
sean en general los mismos. Por ejemplo, el formato APA, pues ahorita creo que vamos a la 7ª edición, ¿no? Entonces se van actualizando esas cosas. Como último punto del objetivo específico sería aprender a analizar diversos textos relacionados con el tema, con su tema de investigación, de manera que permitan avanzar en la elaboración del proyecto de investigación. Lo que espero que aprendan al final del curso, que ojalá que así sea, es que cuenten con una problemática de investigación delimitada que se acompañe de algunas interrogantes y objetos específicos de la investigación. O sea, en general, pues es algo pequeño, ¿no? Puede ser muy abrumador, pero conforme estemos avanzando en las clases se van a dar cuenta que no es tan así, que es más como una chamba de talacha que de otra cosa. ¿Hasta aquí alguna duda en alguno de los puntos? No, maestra. No. Gracias. Bueno, voy a cambiar pantalla y les voy a compartir esta vez la presentación de PowerPoint. ¿Sale? ¿Qué entienden por metodología de la investigación? Porque bueno, ya les puse el programa, ya me dieron una idea, a lo mejor hay mucha terminología, lo que sea, pero como les comento, no es tan difícil, es más talacha y poner atención, ¿no? Una vez un maestro me dijo, si tú puedes ver el elefante, entonces vas a poder ver el punto que va después del et al, cuando un autor está con más de 3 autores. O sea, esos detallitos son los que son la talacha, pero en general no es difícil. Entonces, ¿a quién de los 3 le gustaría empezar por decirme su noción muy general acerca de qué es lo que entienden por metodología de la investigación? Adelante, chicos. Me animo. Gracias, Juan. Lo entiendo como una serie de pasos para recopilar datos y solucionar un problema. Muchas gracias. Sí, es una noción que se acerca también. ¿Alguien más? ¿Wendy o Monse? Es como para investigación, ¿no? Resumir una investigación a largo proceso, ¿no? Sí, muy bien, también es una noción que se acerca. Acuérdense que al final, pues ninguno de nosotros tiene la verdad sobre las cosas. Vamos a tratar de que todas las clases sean construidas desde lo que nosotros creemos y luego eso lo vamos a ir puliendo con los conocimientos o las teorías o los datos o etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, esa es otra noción que también se acerca a la que está estipulada. ¿Quién más? ¿Por ahí nos falta? Yo. Adelante. Creo que es un conjunto de procedimientos para lograr un objetivo, ¿no? Así es. Fíjense, Monse dijo un punto muy importante, porque es alcanzar un objetivo. Ese objetivo no lo debemos perder de vista nunca, ¿no? Porque a veces pasa que queremos estudiar, no sé, cierto tema y de repente entre las lecturas y las teorías y las conferencias y los autores se nos va olvidando eso, ¿no? Se nos va olvidando el objetivo. Y en todos los trabajos de investigación ustedes van a leer cosas como el objetivo de investigación es tal, el objetivo específico es tal, ¿vale? Entonces, pues bueno, esas cosas también son importantes en la medida que vamos a poder estar revisando y puliendo las cosas, ¿sale? Siguen viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a cambiarle a esta. Yo soy mucho de poner esquemas, los prefiero porque de por sí es un tema difícil. No sé si ven ahí los 3 circulitos del conocimiento como concepto. Entonces ahí están 3 palabras. Si tuvieran la oportunidad de darle una ojeada súper rápida a la lectura, a la de Arias, la que está en
la plataforma, en la sesión 1. Si quieren, vamos a ir ahí. Les voy a compartir el sitio. También creo que esto es un buen recurso, no sé qué tanto lo ocupen ustedes. A mí me parece que es un recurso útil para que en las clases podamos revisar y decir, a lo mejor esta no es, o podemos poner la otra, no sé, ¿no? Entonces, acuérdense que aquí en Introducción a la Metodología está este texto, el proyecto de investigación, Introducción a la Metodología Científica. También les puse un video. Voy a procurar ponerles videos para que les refuercen los conocimientos que ya vimos en clase, pero el video no va a ser el contenido que importa, ¿no? Es en este caso la lectura de áreas, ¿no? Y la tarea, pues bueno, ahí la tenemos. Este texto está muy fácil y él justamente nos plantea estos tres elementos, ¿no? Se los voy a volver a poner. El conocimiento como, ahí está, el conocimiento como proceso, el conocimiento como producto, que al final no es otra cosa, o sea, se entiende en dos direcciones, pero es hacia el acto de conocer, ¿no? Como un proceso que se manifiesta en el acto de conocer nos permite percibir la realidad, ¿no? Entonces, al final, nosotros vamos a estar concentrados en cómo percibimos esa realidad, cómo la vamos a analizar y cuál va a ser el resultado de ese proceso. La ciencia no es otra cosa más que el resultado de dicho proceso, ¿no? O sea, puede ser que lo hagamos en teorías o en conceptos o en representaciones o en lo que sea, ¿no? Es una relación entre estos dos elementos, pero que en general, digamos, el proceso y el producto, pues es el sujeto y el objeto. El sujeto, o sea, nosotros que queremos estudiar al objeto, ¿no? Entonces, como decía Montse, es el objetivo de estudio y es el que debemos tener presente, porque es a partir de ese objetivo como nosotros nos vamos a acercar a conocerlo, ¿no? Le voy a cambiar la diapositiva. Los tipos de conocimiento según áreas, la lectura que les puse ahí, no sé si se ve medio pixeleada o sea, si se ve muy pixeleada, muy fea la tablita o si la alcanzan a leer bien. Yo sí la veo bien. Ah, muy bien. Gracias, Juan. Pues bueno, digamos que cuando el sujeto capta el objeto, se apropia de algunas de sus características y se puede afirmar entonces, digamos que dicho proceso, pues al final no va a ser otra cosa más que lo que yo tengo noción, lo que les decía, ¿no? ¿Qué entienden? Bueno, pues yo entiendo que a lo mejor que los mariscos pues, sirven para curar la impotencia, ¿no? Entonces, como eso hay un montón de creencias y de mitos y de realidades, ¿no? Y el conocimiento científico, pues es como ese contraste que nos va a decir, bueno, hay un medicamento que está probado científicamente, que está testeado, lo que sea, y digamos ya ese medicamento ya pasó por un proceso entre el sujeto y el objeto, entre el proceso y el producto, para poder afirmar que eso puede ayudar, ¿no? Acuérdense que en el conocimiento científico no hay una certeza, entonces no es como que el sildenafil va a acabar con la enfermedad para siempre, ¿no? O sea, no. Después va a salir otro y otro y otro y lo que sea, ¿no? Otra opción que tenemos es aquí la de la quina, el romero y la cayena sirven para curar la calvicie. Bueno, pues hay gente que incluso he escuchado que hasta se tallan o se untan chile y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, el conocimiento científico pues nos dice, mira, hay un medicamento que se llama el finasteride, que ahorita, por ejemplo, está el minoxidil, es lo que les decía, o sea, van cambiando, ¿no? Es un fármaco probado experimentalmente para tratar la calvicie o la alopecia. Fíjense, con el minoxidil, aprovechando el ejemplo, el minoxidil no estaba recetado para la calvicie, pero el conocimiento científico, como utiliza muchas opciones, o sea, considera varias opciones,
pues resultó que era un efecto secundario. Ese medicamento era para otra cosa, pero el efecto secundario pues era que crecía el cabello, ¿no? Entonces, bueno, pues lo usan para otra cosa. Entonces, ahí está otro, por ejemplo, también el de la guayaba, ¿no? La guayaba cura la anemia. El conocimiento científico que nos dice, pues que la anemia se caracteriza por una deficiencia de hierro en la sangre, por lo que se trata con una alimentación y medicamentos ricos en este mineral. Sin embargo, la vitamina C contenida en la guayaba contribuye a la fijación de hierro en la sangre. Entonces, nosotros ya con este chip del conocimiento científico o de cuestionarlo todo, nos tendremos que decir, ok, ¿qué otra cosa tiene vitamina C? Ah, pues, la naranja o la mandarina, ¿no? Que de todas esas, la que más tiene vitamina C es la guayaba. Entonces, esas cosillas son las que uno tiene que estarse cuestionando. Al final es cuestionar la realidad, ¿no? Conocerla. No criticones, sino críticos de la realidad, ¿no? El último ejemplo sería los ejercicios abdominales queman la grasa excesiva que se acumula en la cintura. Hombre, pues ojalá, ¿no? Pero pues el conocimiento científico nos dice que solo los ejercicios aeróbicos y cardiovasculares, y no todos, sino solo los de moderada intensidad y larga duración, consumen suficientes calorías como para reducir la grasa corporal de forma integral y no de manera localizada. ¿Qué tal? ¿Alguno de los tres se le ocurre otro ejemplo, así como a bote pronto? Todos tenemos ese tipo de ejemplos todo el día, todos los días. ¿No? Bueno, no se preocupen, ya lo irán pensando, ¿no? Entonces, me voy a concentrar más en el científico, no porque el vulgar no sea importante, porque yo, por ejemplo, una de las corrientes que estudio son las epistemologías o las creencias implícitas de las personas, ¿no? O esto, en neurociencias les llamamos los neuromitos, como la gente que dice, si estimulas a un bebé durante 23 horas, vas a lograr que cuando cumpla los 2 años resuelva una raíz cuadrada. O sea, gente que lo cree y lo hace. Es un neuromito. A veces cuando le cambiamos la redacción o el discurso y lo hacemos parecer como que es muy científico, entonces la gente lo cree. Pero al final no es así, ¿no? Entonces, ahí es cuando entra el conocimiento científico y nos permite analizar esa realidad o acercarnos a esa realidad teniendo en cuenta que ese conocimiento es producto de una investigación o de muchas investigaciones previas. Para que nosotros podamos decir que el minoxidil como efecto secundario hace que crezca el pelo, pues bueno, ya pasaron un montón de procesos y de investigaciones antes para que nosotros llegáramos a esa conclusión, ¿no? O una cosa aquí muy interesante, y si quieren anótenla o tatúensela en el brazo, ¿no? Les lo digo de broma, pero hay que tenerlo muy en cuenta cuando empecemos a hablar del método científico y del conocimiento científico, ¿no? Este posee una cualidad muy importante y es la posibilidad de incurrir en fallas, errores o equivocaciones. El conocimiento científico, a diferencia del conocimiento vulgar, sí se equivoca y sabe que se equivoca y además considera esas equivocaciones, ¿no? No sé si nos va a dar tiempo, pero bueno, de pronto les digo que existe una cosa que se llama hipótesis nula e hipótesis alterna, ¿no? Entonces, la hipótesis nula es lo que significa, es la que considera el error de mi hipótesis, ¿no? Yo puedo decir la guayaba cura la anemia y esa es mi hipótesis alterna, pero la hipótesis nula va a decir, pues, lo mismo que la guayaba puede ser la naranja o puede ser otra cosa, ¿sale? Entonces, cuando nosotros tenemos eso en mente, que el método científico siempre puede incurrir en fallas y que el método científico no es la verdad absoluta, entonces nosotros nos hacemos más críticos de esa realidad, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda?
sino para pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, pasamos a ¿qué es la ciencia? De acuerdo con Arias, la ciencia es un conjunto de conocimientos verificables sistemáticamente, organizados metodológicamente, obtenidos relativos a un saber determinado, objeto de estudio o rama del saber. Se los puse ahí en APA. Por cierto, pausa aquí. ¿Quieren que les suba el manual de APA al programa? O sea, a la plataforma. Sí, si no me equivoco, la pasen para redacción, ¿no? Sí, pero es el que vamos a estar ocupando en la clase también. Muchas de las tareas que les voy a encargar van a estar en ese, ¿no? Y al final, pues es un manual que se va a ocupar mucho. Entonces, bueno, si quieren se lo subo. Volviendo al concepto de ciencia, pues también hay muchas creencias o mitos alrededor de lo que es la ciencia, ¿no? Pero no es otra cosa más que un conjunto de conocimientos que se centraron en un objetivo de estudio y que luego les resultó una o mil cosas más y todas las documentaron y ampliaron el conocimiento sobre el tema, ¿no? Es un conocimiento verificable porque puede ser comprobado, por ejemplo, que el agua hierve a una temperatura de 100 grados centígrados a nivel del mar, ¿no? Alguien puede creer en su conocimiento vulgar que no es cierto, está bien. El conocimiento científico nos dice que es así y que es verificable y se puede comprobar, ¿no? A lo mejor si nos vamos a otra latitud o a otro país, eso puede variar por algunos grados. Entonces, eso es lo que les decía, que el margen de error siempre va a existir, pero al final va a ser una ley, ¿no? Otra de sus características es que es un conocimiento que está sistemáticamente organizado, en tanto que posee un orden lógico y se relaciona entre sí. Por ejemplo, en matemáticas, los números naturales pues son elementos necesarios para realizar las operaciones de la suma o la de la resta, multiplicación o división. Asimismo, entre estas operaciones existe una vinculación. ¿Qué es esto? Pues, por ejemplo, la multiplicación no es otra cosa más que una suma simplificada y la división pues, no es otra cosa más que la operación inversa a la multiplicación. ¿Sale? Finalmente, la metodología, o sea, la ciencia es una metodología que al final nos da un producto que es aplicable, ¿no? Porque es en tanto que es sistemático y es generalizable, ¿no? Por así decirlo. Si yo hago una investigación, tengo que asegurarme de que esa investigación sea replicable si Juan Pablo lo quiere hacer 1 o 2 años después. Y por replicable me refiero a que a lo mejor cuando él lo haga, pues no solo le va a salir los mismos resultados o parecidos que a mí, no los mismos sino parecidos, también va a obtener otros resultados. Unos resultados que pueden ser o contrastantes con lo que yo encontré o enriquecedores del tema, ¿no? O sea, a lo mejor puedo decir, además de la guayaba y de la naranja y de la mandarina, pues existe unas pastillas que se ponen en el agua y son efervescentes y esas tienen vitamina C, ¿no? Y son de guayaba. O sea, cosas así. Por ejemplo, al final siempre debemos de tratar de pensar las cosas de manera más compleja, ¿no? Eso es otra cosa que me gustaría que ustedes se llevaran de esta clase, ¿no? Que puedan ser capaces de cuestionar esa realidad y pues tener este ojo crítico, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir la presentación. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? No, maestra. De mi parte, no. Muy bien. Vamos a pasar pues al sitio. Quiero enseñarles una cosa que subí ahí que ya los chicos que nos vean en el video lo van a poder ver después. Voy a poner compartir sonido de la computadora y optimizar clip
para que ustedes escuchen el video que les voy a poner, ¿vale? Es este. Si no lo escuchan, por favor, díganme, maestra, no se escucha. ¿Sale? Ya le voy a poner play. Hola, en este video te voy a explicar para qué chango sirve la metodología de la investigación. Comencemos por el principio. La definición etimológica nos dice que método es medios, modos o caminos, logía es estudio o ciencia, por lo tanto, metodología es el estudio o ciencia acerca de los medios, modos o caminos. Pero todo esto con relación ¿a qué? Pues a la investigación. Es decir, metodología de la investigación significa estudiar los medios para investigar. ¿Qué es investigar? Es conocer la verdad. Es decir, que por medio de la metodología de la investigación podemos hacer cosas como descubrir, comprobar, comprender, conocer, comparar o demostrar verdades. Es decir, producir conocimientos sobre cualquier cosa. Veamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo un amigo que se llama José. José me gusta, pero yo quiero saber si él es buen partido o no es buen partido. Es decir, quiero comprobar o conocer este tema o demostrar este tema. Entonces voy a aplicar la metodología de la investigación. La metodología nos habla entonces de un camino. ¿Cuál es ese camino, medio o modo para descubrir esa verdad? Es básicamente este: selección del tema, luego van unos objetivos, luego me hago preguntas, justifico, propongo hipótesis, construyo un marco teórico, hago el diseño metodológico, luego extraigo resultados, discuto los resultados y finalmente concluyo. Ese es el método científico a grandes rasgos. En mi ejemplo, yo tengo esta pregunta: ¿es José un buen partido? Entonces empecemos. Selección del tema. En mi caso yo diría, pues mi tema es matrimonio exitoso. Entonces luego voy a plantear los objetivos. Recordemos que hay dos tipos de objetivos: general y específico. En este caso voy a plantear simplemente el general. Sería establecer las cualidades de José para... Y entonces ahí yo puedo completarlo, por ejemplo, para ser buen partido o para ser buen esposo o para garantizar un matrimonio exitoso, etcétera. Las preguntas estarían relacionadas con ese objetivo general. En este caso, yo no voy a formular una pregunta problema o una pregunta de investigación, que es el mismo objetivo general pero transformado a pregunta, sino que lo que voy a hacer es formular varias preguntas de investigación que yo tengo relacionadas con esas cualidades de José. Entonces mis preguntas serían: ¿es José fiel? ¿Es amoroso? ¿Es trabajador? ¿Es honrado? Y todos esos temas que van en estas preguntas son las mismas variables: fidelidad, amorosidad, capacidad de trabajo, honradez de José. La justificación. Entonces, a continuación nos habla de, bueno, y todo este tema, ¿por qué es importante? Entonces yo acá lo que tengo que decir es: este tema es importante porque, y empiezo a argumentar. Por ejemplo, porque el matrimonio exitoso está relacionado con la felicidad, porque el matrimonio exitoso está relacionado con mi sentido de vida o con el sentido de vida de muchas mujeres en mi cultura. Por lo tanto, esta investigación puede realizar muchos aportes acerca de ta. Es decir, es brindar como argumentos rigurosos que justifiquen el por qué vale la pena hacer este tipo de investigación. Luego, en la hipótesis, yo voy a poner mis suposiciones. Las hipótesis son suposiciones. Entonces, básicamente yo tengo dos suposiciones. Primera, José es buen partido. Segunda suposición, José no es buen partido. Y listo. Ahora, en mi marco teórico, Ay, perdónenme, me estaba peleando con mi mouse.
ya se fijaron en esta parte de la hipótesis, en el caso de José, ¿qué es lo que les platicaba? De José es buen partido o José no es un buen partido. Esa es la hipótesis nula y la hipótesis nula y la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. Más adelante la vamos a ver, pero en realidad es de dos sopas. O es como yo digo o no va a ser como yo digo, ¿no? Entonces le voy a seguir con el video. Si no se escucha igual, me dicen, ¿sale? Yo lo que voy a hacer es reunir teorías y conceptos relevantes para yo poder hacer esta investigación. O sea, yo, ¿cómo hago para saber si José es buen partido o no? Un paso muy importante es revisar la literatura científica, es decir, construir un marco teórico. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es ponerme a leer, a ver conferencias, reconocer qué se sabe sobre este tema, es decir, qué se sabe sobre esas cualidades de buen partido, qué se sabe sobre un matrimonio exitoso, qué se sabe los estudios previos sobre el tema, las teorías que han surgido, los conceptos, por ejemplo, definición de fidelidad, definición de honradez, conceptos que para mí son relevantes. Y de esa manera voy a poder hacer una investigación que esté sustentada en ese campo de conocimientos. Después de esto, entonces yo ya propongo mi diseño metodológico. Métodos, técnicas, participantes y variables. Por ejemplo, método cualitativo, técnicas, entrevistas. Participantes. Por ejemplo, yo puedo entrevistar a las hermanas de él y a los amigos que tenemos en común y a sus papás. Entonces, esos serían los participantes. Y variables, o sea, temas que yo voy a indagar. Los mismos que vengo mencionando, fidelidad, amorosidad, capacidad de trabajo, honradez, u otro tema que para mí sea importante y que también la literatura científica haya dicho que es importante para establecer si un hombre es buen partido o no es buen partido. Después de hacer todo esto y aplicarlo, vienen los resultados y discusión. Es decir, yo ya voy a lograr extraer datos a favor o en contra de José y voy a discutirlos para averiguar el significado de esos datos. Y finalmente, de esa forma, lograré obtener algunas conclusiones que serán las cualidades encontradas en José, las cuales lo acreditan como buen partido o no, de manera que yo logré responder a mis preguntas de investigación y cumplir los objetivos que yo tenía. Listo, chicos. Hasta aquí, ¿qué les pareció el video? Bien, ya sé que no debo enamorarme de un José. Pero puedes hacerlo con cualquiera. O sea, a veces uno dice, ay, es que la ciencia, ay, no, yo no le sé a los números, yo no, hombre, hasta hay softwares que te ayudan a hacer eso, ¿no? No, puedes empezar por lo básico, recopilando datos base, para que después puedas ir creciendo y llegar a los que se te complican. Así es, Juan, es una excelente observación. O sea, al final de cuentas, la ciencia es prosocial, porque todo lo que investigamos, aunque digan, ay, mi trabajo del final de semestre, ¿eso qué de aporte social tiene? Claro que sí, para las generaciones que vienen o para ustedes mismos, cuando avancen, digan, ah, eso, me acuerdo que hice un trabajo así, o hay un trabajo así en la biblioteca ahora que están haciendo el repositorio digital. O sea, al final de cuentas es prosocial porque la gente se beneficia del conocimiento que está ahí. Y si nosotros tenemos la oportunidad de aportar a ese conocimiento, ¿no? Entonces, pues eso es todavía mejor. Al final de cuentas, la investigación se hace para conocer, se hace también para describir, para relacionar variables o para explicar y controlar fenómenos, ¿no? O sea, uno puede, por fenómenos podríamos decir, por ejemplo, en la disciplina de la psicología, pues tratamientos, ¿no? O sea, ¿qué tratamiento puede ayudar? No sé, el mindfulness puede ayudar a disminuir el estrés. ¿En dónde? ¿No? Ah, pues, ¿en qué tipo de población? ¿Cuál es la muestra? Ah, pues en jóvenes de 16 a 18 años.
¿Dónde viven esos jóvenes? ¿A qué se dedican? Todas esas, acuérdense que son variables, ¿no? Ya después los vamos a estar viendo. Entonces, sí es importante el objeto de estudio, pero también es importante considerar todas esas variables que pueden estar influyendo o que pueden estar ejerciendo un valor en nuestro objeto de estudio, ¿no? O sea, ¿que es imposible controlar los fenómenos? Sí, es imposible, porque acuérdense que desde la ciencia nada es 100% real. De hecho, hay una cosa muy bonita que se llama el 0.05. Todo es casi real, pero por 0.005 no es, ¿no? Ese tipo también como de metáforas y de juegos filosóficos o epistemológicos también nos van a ayudar digamos, a que todo este conjunto de procesos sistemáticos o críticos, pues nos lleven a la empiria y a hacernos preguntas de, bueno, ya sé que no me debo enamorar de tal persona o de tal, ¿no? Pero no vamos a asociar, por ejemplo, el nombre con la infidelidad, porque eso sería un gran error, uno de los mitos de la ciencia, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ¿qué otra cosa les iba a decir? Ya se me olvidó. Sí, bueno, sus proyectos no los vean solo, yo les recomiendo que no los vean solo como una tarea, sino como un ejercicio introspectivo, donde ustedes todo el tiempo se van a estar cuestionando eso que ya escribieron, ¿no? Bueno, yo creo que es importante estudiar los niveles de glucosa en enfermos de diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que esa es la pregunta. ¿Por qué? Y ya que la contesten, entonces ustedes se preguntan, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? Pues bueno, la noción o el conocimiento vulgar, lo que decíamos, voy a regresar a la presentación para que estemos trabajando sobre eso mientras les explico. A veces se me va la onda y me pongo a hablar y ya no les pongo la pantalla. Por favor, ustedes díganme cuando necesiten que les comparta algo, ¿sale? Entonces, este es el que yo quiero que lo vean mientras les explico esto, ¿no? O sea, al final, todos tenemos propuestas o ideas o hipótesis que son susceptibles de ser respondidas y que sí las podemos responder y que sí pueden solucionar un problema y no necesitamos ser científicos metidos en un laboratorio. Al final de cuentas, la investigación es un acto prosocial que nos va a ayudar como sociedad y nos va a beneficiar a todos, ¿no? Ya sea que solo nos dediquemos a describir procesos o que nos dediquemos a analizarlos o que nos dediquemos, no sé, hay gente que dice, es que la etnografía o la antropología, pues eso no es, ¿no? Pues sí, porque al final estás viendo el fenómeno y lo estás describiendo, ¿no? Y eso a veces es hasta muchísimo más delicado que hacer un trabajo dentro de un laboratorio, porque son subjetividades, ¿no? El objeto y el sujeto. La subjetividad de la persona, eso también es una cosa que nos vamos a tener que estar cuestionando todo el tiempo a lo largo no solo de nuestros proyectos de investigación, sino ya como estudiantes de nivel superior, ¿no? Ya no vamos a dar las cosas por sentados, sino que también vamos a ser capaces de entender que el conocimiento pues es algo que vamos a tener todo el tiempo vamos a aprender y desaprender cosas, y es un proceso que desde luego implica esa relación entre las dos figuras, el sujeto y el objeto, ¿no? Siempre acuérdense de eso, el sujeto y el objeto. La metodología es el estudio acerca de los medios y los modos entre el sujeto y el objeto. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra. Bueno, gracias, Juan. Voy a dejar de compartir pantalla y ahora sí voy a pasarles el programa desmenuzado clase por clase, ¿sale? Para que ya al final podamos, entre los que estamos, ahora sí que los que van a ver el video, pues
y ya no van a poder negociarlo. No es cierto, sí pueden. Pero bueno, los que estamos vamos a dar como a lo mejor unas ideas generales, ¿no? Sobre cómo va a ser la evaluación, qué vamos a evaluar, cuándo lo vamos a entregar, todas esas cosas. Sí, es este. Ahí está. El programa, ese ya se los había compartido. Acá está. Ese. Listo. ¿Sí lo ven ya? En el tema 1, pues va a ser la clase de hoy y la clase del próximo viernes. Acuérdense que el próximo viernes es 4 de marzo. Entonces, hoy pues ya vimos las generalidades acerca del tema, revisamos el video y pues en su casa, a su tiempo, a su ritmo, pueden darle una ojeada al texto de Arias, el proyecto de investigación. Se los recomiendo, está muy amigable, es muy bueno y pues es el que vamos a estar ocupando, ¿no? Y la tarea va a ser redactar en una cuartilla como mínimo el tema a investigar, el planteamiento del problema y la inmersión inicial al estado del conocimiento acerca del tema. O sea, básicamente sus nociones generales sobre lo que quieren estudiar. Maestra, que yo no sé qué quiero estudiar, no tengo ningún proyecto ahorita que tenga que estudiar. Bueno, pues para la clase puedes a lo mejor pensar en alguno, ¿no? Hay que entregarlo en Arial 12, interlineado 1.5 y justificado. Enviarlo en PDF, bueno, subirlo en PDF. Y la puntuación máxima individual es de 10. En el tema 2 van a ser otra vez otras 2 clases. Por cada tema voy a asignarle 2 clases, en teoría. Pueden ser a lo mejor más. Esperemos, ¿no? En el tema 2 son los tipos de investigación. Los 2 recursos que vamos a estar ocupando es el libro de Sampieri, Fernández y Baptista. El capítulo 1 solamente es el que vamos a revisar. Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias. Además, vamos a revisar también, bueno, eso se los adjunté, pero pues lo recomiendo porque creo que complementa muy bien al libro de Sampieri. Este es un paper, es un artículo de Rodríguez del 2021. Esa es otra cosa que voy a hacer mucho, voy a subirles constantemente artículos. Esos no son obligatorios, son complementarios al texto base. En este caso el texto base es Sampieri y el texto complementario es un artículo que habla acerca del tema, pero que retoma el tema y lo hace más hacia la realidad, ¿no? Eso es lo bueno de los artículos, es lo que les decía, que en el método científico, pues uno sí tiene sus teóricos y sí tiene sus ideas previas y sí tiene las leyes y las teorías, pero las puede estar cuestionando todo el tiempo y llevándolas a una realidad distinta y actualizando el conocimiento, ¿no? Este del método científico como proceso sistémico, de la inducción a la deducción a su representación. Texto muy bueno, me gusta y pues no está muy largo, ¿no? A ver si también le pueden echar un ojito. La tarea para este tema va a ser elaborar un cuadro comparativo acerca de los principales métodos de investigación. Ay, aquí la puntuación máxima era 10. Ahí está. Es de 10, igual. O sea, lo elaboran en Arial 12 y lo suben en PDF. El tema 3 va a ser metodología aplicada a proyectos. O sea, aquí ya vamos a retomar lo del tema 1, ¿no? De la cuartilla. Aquí ya lo que vamos a hacer es elegir al menos 3 autores con sus respectivas teorías para elaborar el marco teórico de su propio proyecto de investigación. También lo vamos a redactar en Arial 12, interlineado 0.5 y justificado. La puntuación máxima individual es de 10 y los 2 textos que vamos a estar ocupando, bueno, el texto en general que vamos a estar ocupando es este, el de García Canclini, elegir el marco teórico. También es un texto muy amigable, lleva muchos ejemplos hacia la realidad y les va a ayudar mucho. De todas formas, si necesitan
otro elemento que complemente, pues con toda la confianza, acérquense a mí, me pueden escribir por WhatsApp, soy asesora, o pueden escribirme ahí mismo en la plataforma. ¿Vale? Finalmente, el tema 4 va a ser metodología de la investigación, pero la exposición del proyecto. O sea, ya para ese punto es donde teóricamente ya vamos a tener todos los conocimientos, pues vamos a exponer los avances del trabajo de investigación. No va a ser un trabajo completo, no va a ser un trabajo final. Va a ser un trabajo que va a irse desarrollando a lo largo del curso. Y al final del curso, o sea, en el tema 4, pues ya lo vamos a exponer, ¿no? Vamos a describir cuál es el tema elegido, el planteamiento del problema y el estado de conocimiento o marco teórico. El planteamiento de problema, pues lo vamos a ver en la clase que sigue, pero si quieren les doy las generalidades. Digo, además en el video ya estaba ahí, pero o sea, no es otra cosa más que qué es lo que quiero estudiar, ¿no? Cómo lo voy a estudiar, por qué lo voy a estudiar y qué se ha investigado acerca de ese tema. Ese es el estado del conocimiento, porque esa idea no se me ocurrió solo a mí. O sea, hay gente que hace 5, hace 1, hace 2, hace 5, hace 10, hace 20 años se hizo la misma pregunta que yo. A lo mejor la planteó distinto, utilizó diferentes metodologías o diferentes sujetos, o era otro contexto social distinto, pero al final es subirnos a hombros de los que ya lo hicieron, porque eso es la ciencia. No se trata de descubrir el hilo negro, ni se trata de encontrar así la super idea que a nadie se le ocurrió jamás. Eso no existe. A lo mejor sí, no lo sé, ¿no? Yo creo que hasta ahorita pues nadie ha descubierto algo que no se había estudiado ya. Entonces, el estado del conocimiento marco teórico de su tema. Si les cuesta trabajo encontrar bibliografía o tal, con toda la confianza, acérquense a mí. Maestra, este es el tema que me interesa. Ya busqué tal y tal tema y pues no. Entonces yo pues les ayudo con gusto, es mi mero mole. Entonces, pero no lo hagamos todos al mismo tiempo. Tratemos de ser organizados. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario, chicos? Yo, maestra. Adelante. Para corroborarlo, Uh-huh. tema de nuestro gusto, que nos interese resolver o que nos interese conocer, plantearlo, investigarlo, presentarlo al final. Esa es otra cosa, ajá. O sea, yo había pensado que fuera un proyecto, empezarlo en la clase que viene, o desde ahorita si quieren, en su casa, y entregarlo al final en la exposición. O sea, entregar los avances, no es entregar el proyecto final, entregar los avances. Y pensaba que esa fuera la única tarea del curso. Entonces quitaríamos la tarea de, por ejemplo, la del tema 2, el cuadro comparativo, y quitaríamos también la de, bueno, sí, solo esa, porque los 3 autores, o bueno, si quieren también, ¿no? O sea, que el chiste que la tarea 3 y la 2, pues ya no estén para que ustedes puedan tener oportunidad de desarrollar el proyecto. O sea, desde el principio que sea redactar en una cuartilla y que lo estén trabajando a lo mejor a lo largo de la clase del tema 1 y del tema 2. Y después, pues ya que se está acabando el tema 3, y, pues, maestra, antes de exponer los avances tengo estas dudas o tal. No sé, había pensado en eso también, pero quería consultarlo con ustedes. ¿Sí me di a entender? ¿Qué opinan? ¿La dejamos como única clase, como única tarea o dejamos las otras dos? La del cuadro comparativo y la otra. En mi opinión, yo dejaría la de los 3 autores, porque ahí yo lo veo de una manera de ampliar todavía más los distintos caminos que tienes para obtener la información que necesitas. Así es, así es. Entonces, tú nada más quitarías la tarea 2, la de elaborar el cuadro comparativo. ¿Qué opinan?
¿Qué opinan Wendy y Monse? Sí, está bien quitar nada más la 2. Muy bien. Ajá. Muy Sí, bien. yo también estoy de acuerdo, nada más quitar la 2 y ya dedicarnos únicamente al proyecto de investigación, ¿no? Sí, acuérdense, al borrador, va a ser un borrador, o sea, no va a estar terminado en un mes, no lo vamos a hacer, pero para que también no se sientan presionados y nos vayamos adaptando a los tiempos y tal. Entonces, bueno, así queda. Ya lo modifico, lo subo a la plataforma de la clase y ya cuando lo puedan consultar los chicos que van a ver el video o ustedes, pues ya lo vamos a revisar con calma la próxima clase. ¿Sale? Pero, Miss, ¿es el Dime. tema que nosotros querramos? Sí. Si tú ya tienes algún tema con otra materia, adelante. O sea, que la materia de tal ya te dejó un trabajo de investigación sobre no sé qué, pues tráelo y aquí lo trabajamos. ¿Sale, Wendy? Ok, gracias. Sí, nada más acuérdate que no lo vamos a acabar en esta clase. Te vamos a dar una idea de cómo tú lo vas a ir trabajando y al final vas a matar 2 pájaros de un tiro, pero bueno, eso ya lo verás conforme Bueno. avancemos. ¿Sale? Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por conectarse. Entonces nos vemos la próxima semana, el próximo viernes 4 a las 6 de la tarde para seguir puliendo el tema 1, acuérdense. ¿Sale? Gracias, maestra. Sí, Ay, de nada. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye.